El tema es cómo está la epidemia en Latinoamérica y tenemos que entrar a hacer algunas definiciones. La primera definición, ¿qué es lo que es Latinoamérica? Parece obvio, pero no es tan obvio, porque es un concepto, Latinoamérica es un concepto geográfico y étnico, es lugar y también es de cómo se llegó a esto. Y Latinoamérica es una región que incluye los países originalmente colonizados, ocupados dirían algunos, por España, Portugal y Francia. Y también es diferente, depende de lo que estemos hablando. Eso es Latinoamérica, pero es diferente del término Hispanoamérica. Hispanoamérica se refiere a los países que fueron colonizados por España. Iberoamérica es de la península ibérica, España y Portugal. Así que es un enredo. Por lo tanto, lo que se utiliza más ahora es para incluir a toda la región al término Latinoamérica y el Caribe. Es más ampliamente usado eso. Pero a Latinoamérica pertenecen 20 países y está incluido Haití. Aunque Haití en general se siente más del Caribe, pero por sus orígenes es un país latinoamericano. Latinoamérica ocupa el 13% del territorio terrestre mundial y el 8% de su población. Somos 605 millones de personas con una gran heterogeneidad entre sus países, a pesar de que la mayoría tenemos el mismo lenguaje y una gran comunidad con el lenguaje portugués. Esa es Latinoamérica. En el mapa se ve así, ¿cierto? Latinoamérica, en verde, se excluye Belice, que está por ahí, las Guyanas, dos Guyanas, y vi en el mapa que se incluía a las Galápagos, por lo tanto yo decidí que iba a incluir a la Isla de Pascua también, ¿cierto? Esa es Latinoamérica. Ahora, Latinoamérica no es homogénea. Latinoamérica tiene grandes diferencias que podemos verlas de distintos puntos de vista. Aquí, por ejemplo, en cuanto a ingresos económicos de la región, y en estos mapas, de los cuales voy a mostrar varios, donde se ven gráficamente las diferencias, se ven la diferencia, tenemos países en café, son países más pobres, con menos ingresos, hacia lo azul, más ingresos, y vean ustedes, esa es la distribución de Latinoamérica, que está bastante mejor que África, por supuesto, ¿cierto? Y ustedes verán aquí Guyana, que está con un alto nivel de ingreso, porque nominalmente eso es territorio francés, es un territorio francés de ultramar, y claramente está dentro de la estadística de Francia. Ver usted, el cono sur tiene un nivel de ingresos mayor que otras partes de la región, que es bastante heterogénea. Otra forma de ver esto es, bueno, no solo en términos económicos, en términos de cuál es el ingreso, porque la distribución es bastante, como ustedes saben, inequitativa, pero también podemos usar el índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y tenemos países con un muy alto, así se denomina, índice de desarrollo humano, que no solo es dinero, sino que es alfabetismo, es educación, es acceso a servicios. Tenemos Chile y Argentina están dentro de una categoría de debería muy alto. Tenemos una buena cantidad de países latinoamericanos que están dentro de alto, moderado, y tenemos un país que está, el país más pobre de la región, que está en el lugar 163 de los 190 y tantos países. Pero la región ha ido mejorando. Y aquí ven ustedes este mismo desarrollo humano, como todos los países mencionados han ido aumentando en los 35 años, son 25, 1900, o no sé si son 90, 80, hasta ahora han ido mejorando su desarrollo humano. Una región que lentamente, con todos los problemas que tiene, ha ido mejorando. Esta es nuestra región. Veamos ahora cuál es la prevalencia de la infección por VIH. Y también, nuevamente, con esto que ya les voy a mostrar más gráficamente más adelante, de un gráfico, una foto
una imagen vale por 1000 palabras. Nuevamente aquí vemos que aquí podríamos decir que estamos más o menos homogéneos con una tasa de alrededor del 1%, un poco menos del 1% de VIH en toda la región. Pero eso es engañoso. Hay algunos países que se ven en el Caribe y en Centroamérica que no alcanzan a aparecer en el mapa y que tienen distintas incidencias. Así que lo podemos ver en este nuevo gráfico que muestra la incidencia aquí por 1000 habitantes y tenemos desde un nivel de República Dominicana con 5,8 y va bajando hasta llegar a lo que reportan cada país, por supuesto. Es Cuba, de 0,6, Venezuela no reporta, y aquí no está el país más fuertemente afectado por esto, que es Haití, y que tiene una tasa más alta que su vecino, que es el que tiene la tasa más alta, que es República Dominicana. Para comparación, vean ustedes a España, que tiene 2,9. O sea, nuevamente volvemos al concepto de que es una región muy heterogénea. Veamos cómo ha ido la evolución de los pacientes de Latinoamérica y el Caribe. La mayor parte de la información que van a llegar es de Latinoamérica y el Caribe, personas que viven con VIH desde 1990 al 2015, esta información del ONU-SIDA. Vean ustedes el aumento, que es el mismo aumento que se ha producido en todo el mundo, con distintas pendientes. ¿Qué es lo que reporta hacia fines del año pasado el ONU-SIDA en la región? En la región reporta que hay 2 millones de personas que viven infectadas por VIH, ¿cierto? Con un rango entre 1.700.000 y 2.3 millones, que es la forma típica en que se entregan esta información, el rango. Hubo 100.000 infecciones el año pasado, que es más o menos el mismo número que hubo hace 10 años, 5 años antes, que era el 2010. Hay el mismo número de nuevas infecciones, que el número de niños infectados en la región fue 2.100, 50 muertes, 50.000 muertes en el año y ya 1,1 millón de personas en tratamiento. Esa es la realidad que estima el ONU-SIDA en base a lo que se reporta casi obligatoriamente por cada país. Comparemos un poco esta misma realidad con África. África tiene entre 800 y 900 millones de personas, el África subsahariana, y quizás más bien para hacia 800 millones lo que es el África del este y del sur, o sea, lo que se llama básicamente África subsahariana. Tiene 10 veces más de casos que Latinoamérica, teniendo 1,5 veces la población. Tiene un número muchísimo mayor, 10 veces más nuevas infecciones. Tenemos en los niños también una gran diferencia, y en muertes también 10 veces más muertes, pero ya equiparándose un poco más en que la proporción, la mitad más o menos de la gente en África ya está en tratamiento y más o menos similar a lo de Latinoamérica. Eso destaca el gran avance que dio en África. En cuanto a terapia, en Latinoamérica se estima que el 55% de la población infectada está en terapia, que los niños, un poco más, el 64%, vean, son similares a lo de África, y que una gran parte de las mujeres infectadas embarazadas ya están recibiendo terapia en la región. Esa es la realidad que reporta las Naciones Unidas, el programa ONU-SIDA. También podemos analizar cuál es el mix, cuál es la composición de la población infectada en Latinoamérica comparada con todas las otras regiones, en la cual el 6% son trabajadores sexuales, el 2% es drogadicción endovenosa, que es muy distinto a ciertas regiones como del sudeste asiático, Europa, especialmente Europa del Este, donde prima significativamente la drogadicción endovenosa, el 30% en la comunidad homosexual, 3% transgéneros,
23% clientes de trabajadores sexuales o otro tipo de exposiciones, y solo el 36% de la población, no es que el 36% de la población esté infectada, sino que de los infectados, el 36% corresponde a la población general y el resto corresponde a poblaciones con riesgos específicos. Esa es la situación de la infección del tratamiento. ¿Y cómo ha evolucionado este tratamiento? Esto en 2010, nuevamente las figuras, vean ustedes que mostraba en 2010, mientras más claro, mayor proporción de personas infectadas, cómo nuevamente aparecía la heterogeneidad de la región en que había distintas proporciones, aun cuando ahora se ha ido estableciendo un porcentaje más igualitario en los distintos países de la región. En Latinoamérica, el 2010 se estimaba que había un poco más de 500.000 de personas en tratamiento antirretroviral versus lo que hay ahora, que es poco más de 1 millón, el 1.100.000 que yo mencionaba. Así que lentamente ha ido mejorando la situación, aun cuando evidentemente hay grandes brechas que van a ser consideradas en las distintas presentaciones, un poco yo ahora y posteriormente. Esa es la situación de Latinoamérica. Vean ustedes acá cómo en las distintas regiones también el aumento entre el 2010 y el 2015 de terapias antirretrovirales en distintas regiones. Vean ustedes esto en relación a la población infectada, cómo hay grandes brechas en distintas regiones y específicamente nuestra región latinoamericana y el Caribe muestra aquí entre el 2010, que no se ve porque está en blanco, hasta el 2015, el incremento que se ha duplicado prácticamente de uso de terapia antirretroviral con mayor cobertura de la población afectada. Ahora, también hay nueva información más específica de cómo ha ido aumentando la cobertura antirretroviral hasta llegar a más de 1 millón con un 55-59% de la población infectada que está en tratamiento. Esta es información proporcionada por el doctor Beltrán recientemente, pero que proviene de la ONU-SIDA. ¿Cuál es el porcentaje de la población infectada en distintos países? Que en Latinoamericana, esta es la información que ha recolectado el Taller Latinoamericano de VIH y se estima que este es el porcentaje. Vean ustedes, aparece Argentina, Chile, Colombia y la mayor parte de los países que creo que ahí no está Brasil, pero eso es lo que se estimó en este taller con la información que de todos los países se proporcionaron. Y también ha sido esta información proporcionada por el doctor Beltrán, luego de todo el trabajo que se ha hecho a nivel latinoamericano. Esta no es información oficial de los países, es así. Y retención. Uno de los principales problemas que hay es la pérdida de seguimiento, el abandono del tratamiento, y aquí tenemos también esta información oficial sí, de la ONU-SIDA, en que estima que una vez que las personas entran en control y la mayor de ellos, parte de ellos va a estar en tratamiento, ¿cuál es la retención? Y vean ustedes que la retención varía entre un 74% que es estimado para Nicaragua y un 97% para Venezuela, que sinceramente espero que sea real eso por la difícil situación que vive este país hermano. Y ven ustedes las retenciones, cómo se distribuyen, aquí mostrando nuevamente las diferencias que tenemos en la región en cuanto a retención en terapia a 12 meses. Y supresión viral. ¿Cómo se logra? ¿Cuánto se logra la supresión viral? Esto también es de la ONU-SIDA y se estima que aquí está información de Brasil, que también hay una heterogeneidad importante. Estos son los pacientes que sí están en tratamiento, evidentemente, y varía entre los estimados de entre el 82 y de más del 80% para Brasil, México, El Salvador y estimados
con una diferencia importante entre Cuba y Nicaragua. En cuanto a supresión viral, en Chile, que no estaba en esta imagen, hay información recolectada por la cohorte chilena de SIDA, el SIDA Chile o CHIAC. CHIAC es una palabra francés que no me acuerdo lo que significa, así que es interesante, si ustedes ponen en Google CHIAC va a aparecer una cosa que no tiene nada que ver. Y la información que se ha recolectado es que al año la retención en el programa de terapia de acceso expandido a terapia antirretroviral del país es 95%, que después a los 2 años 92%, 3 años 89% y 85% finalmente. Esa es una información que es bastante sólida, ha sido recolectada en todos los centros del país, del sistema público. Ahora, esa es un poco la visión de lo que está pasando. Y quisiera entrar a otro terreno que es la cascada de atención, el continuo de la atención y que está entre paréntesis el actual, la cascada de atención VIH actual, porque ha ido cambiando de la cascada diseñada hace unos 7 años, 6 años más o menos, en que está desde la población infectada, la diagnosticada, la en control, en terapia, hasta llegar a esa fracción minoritaria que es la que está suprimida, y realmente esto se ha modificado porque esto que están viendo ustedes, población diagnosticada, actualmente es población diagnosticada y en necesidad de terapia antirretroviral, que antes esa necesidad de terapia antirretroviral estaba en una columna adicional que estaba más avanzada en el continuo de la atención. Se estima que en Latinoamérica eso el año 2010 llegaba a un 34%, que evidentemente está muy lejos del 90, ¿cierto? Y que entre el 2015 y el 2016 se estima que ha aumentado del 71 al 75, los diagnosticados del 44 al 55% los atendidos y del 34 al 41% los que están suprimidos. Quiero que establece este reporte, que es muy interesante, que es periódico, pero que el último que hay es del 2014, es que regionalmente, ya hace 4 años, el 71% de la población que vivía con VIH sabía de su estado. El 56% de la población elegible estaba en tratamiento y que el 77% de ellos recibía terapia antirretroviral, pero que el 35% de la población se diagnosticaba tarde. Y siguiendo con el estimado, también otra cifra que es importante señalar, que se estimaba que el 29%, poco menos de 1 de cada 3 de las personas que estaban en tratamiento ya habían experimentado fracaso terapéutico. Bueno, yo podría dejar ahí la presentación, porque esa es la situación más o menos general de Latinoamérica. Pero quisiera compartir con ustedes, en lo que me queda de tiempo, lo que es investigación en VIH en Latinoamérica, porque en general ha sido pobre. En general, si ustedes van a un congreso internacional, si van al CROI, van a ver que el 4% de los trabajos son de Latinoamérica. Y eso es algo que tenemos que cambiar. Y en los 12 minutos que me quedan trataré de mostrar un ejemplo, que es el caso de la iniciativa Casanet. Casanet es la red epidemiológica del Caribe, Centro y Sudamérica para el estudio del VIH, y que compromete a lugares de todos esos países. Casanet forma parte de una red mucho más amplia, que es la base de datos internacional epidemiológica para evaluar SIDA, que divide al mundo en 12 regiones. La 1 es Estados Unidos y Canadá, la 2 es Latinoamérica y el Caribe, y ese es Casanet. Y van a ver ustedes que, por ejemplo, en África hay 4 regiones, China es una región, Europa Occidental, Europa Oriental son otras regiones. Casanet es esto. ¿Y qué es lo que es Casanet? Es un consorcio regional que comparte datos epidemiológicos y últimamente datos clínicos de la epidemiología del VIH en el Caribe. Está representado por centros representativos de sus países de Argentina, Brasil, Chile, Haití, Honduras, México y Perú.
está patrocinada y auspiciada por el Instituto Nacional de Salud, básicamente, y se coordina desde la Universidad de Vanderbilt en Nashville, y el director es actualmente la doctora Catherine McGowan de la Universidad de Vanderbilt. Y vean ustedes, son 10 centros de 7 países ya mencionados, con la coordinación desde Vanderbilt. Se inició en el 2006 y ahora está actualmente en su tercer ciclo de financiamiento, que es del 2016 al 2021, y tiene, a pesar de que hubo disminución, gracias al querido presidente Trump, del financiamiento, tiene 48 publicaciones que ha ido aumentando rápidamente en el último tiempo. Y le mostraré algunas. Una, siguiendo con lo que les decía, es una imagen vale lo que valen 1000 palabras. Mapa de la indicación de indicadores del VIH que permiten tener una visión general y desarrollarse estas políticas. Y aquí es muy interesante porque es un trabajo conjunto entre Casanet y el NAACORD, que es Norteamérica, es la región 1 y 2 de la IDEA. ¿Y qué muestra esto? Muestra un mapa ven ustedes el ACORD y el Casanet, con qué empezaron entre el 2010 y el 2012, y los CD4. Mientras más claro, más bajo el CD4 con que se iniciaban las terapias, y nuevamente vean ustedes cómo hay heterogeneidad en la región. El país, es interesante señalar que el país más fuertemente afectado por la epidemia, Haití, la verdad que empezaban con CD4 que no son tan bajos. Eso es el CD4 de la presentación. Este es el porcentaje de la población que recibe terapia. Nuevamente, mientras más oscuro, mayor porcentaje, por eso que Estados Unidos y Canadá está bastante más oscuro, pero muestra cómo había países que todavía tenían una cobertura baja. Después, el porcentaje que recibe terapia, y ven ustedes también, nuevamente, gráficamente se puede ver la diferencia en el continente americano en su totalidad, de qué proporción recibía terapia en esa época. Y finalmente la retención también, una evaluación de la retención, mientras más oscuro, mayor retención. Vean ustedes cómo hay países que no tenían datos o que tenían muy pocos datos, pero nuevamente, como México tiene una alta retención, Chile también aparece con una retención alta, y Haití. En Haití lo hacen bastante bien para los recursos que se tienen. Supresión viral, lo mismo. Mientras más oscuro, mayor porcentaje de retención. Y aquí Haití aparece sin información, básicamente porque Haití hasta hace poco no tenía la posibilidad de controlar virológicamente a los pacientes. También aquí tenemos otra publicación de Casanet en que el monitoreo en la región. Esto es un artículo también de Casanet, como ustedes pueden ver, y hay algunos autores que están aquí presentes, como el doctor Pedro Can, y que mostraba que realmente se tendía hacia un buen, adecuado monitoreo. Y interesante también cómo mostrar aquí, una cosa que quiero mostrar, cómo en los distintos países el costo, por ejemplo, en Argentina el costo de un CD4 es $7, en Chile, que es un país muy caro, $64. En México, $59. Chile y México siempre comparten mucha información similar. El costo de una carga viral, $55 en Argentina, 186 en Chile, 186 en Haití, imagínense. Era interesante ver cómo las cosas valen distinto en cada uno de nuestros países de la región. Este otro trabajo en el Lancet HIV, fue publicado básicamente por el centro del doctor Kahn, que lideró esto, mostraba la frecuencia, la incidencia de falla virológica y cambios, y vean ustedes los distintos países, pero cómo la falla virológica, vean ustedes, llega a un 20 y tantos % al cabo de 6 años, con los primeros tratamientos. Lo mismo, vean ustedes esto, incidencias acumulativas de eventos que llevan al cambio. Nuevamente, una heterogeneidad entre los países, esa es la mediana, pero que muestra cómo los tratamientos, una vez que uno los empieza,
tienen problemas, y especialmente en los primeros años, nuevamente lo mismo, ya sea eventos adversos o fracasos que llevan al cambio en aproximadamente un 30% de los pacientes. El trabajo que mostró eso también fue reforzado por otro trabajo que se publicó en el Journal Acquired Immunodeficiency, nuevamente con datos de Casanet, que mostraban, no voy a mostrar los datos específicos, sino que la conclusión, que el hecho de tener que cambiar terapia, que fundamentalmente era por efectos adversos, tenía implicancias importantes. Entre las personas que modificaban su primer régimen en la región, el riesgo de tener que cambiar subsecuentemente, de mayor mortalidad y de fracaso virológico era alto. Y la conclusión era que se requería acceso a mejores terapias en la región para que haya menos efectos adversos, mayor éxito, y creo que claramente a eso se está atendiendo actualmente. También en la región se hizo un estudio interesante con una metodología distinta que fue evaluar qué es lo que le pasó a los pacientes que empezaron terapia antes del 2004, lo que llamamos la primera ola de terapia, los veteranos de terapia antirretroviral, y juntamos a 5.000 pacientes que habían iniciado terapia en toda la región antes del 2004. Perú no pudo participar porque les pedían consentimiento informado. Y a esos 5.000 pacientes los seguimos por 10 años y teníamos información de todos ellos. ¿Y qué vimos? Esto está en prensa ahora, en el PLOS, vean ustedes casi en tiempo real lo que iba pasando, en negro la mortalidad, con una mortalidad a 10 años del 13,6%, 3,5% a 21%, abandono del 24%, 4,9% a 44%, y un 62%, casi 2 de cada 3, en seguimiento activo. Claro que había una variabilidad entre el 49% y el 80%. Y todos estos pacientes tenían evidentemente carga viral de más de 1.000 al inicio, y cómo se iba negativizando la carga viral hasta llegar que un 85% de los pacientes que se mantenían en control activo estaban indetectables, con una mediana de CD4 de 154 al inicio hasta 522. Esto es una información que tomó harto tiempo conseguirla, fue compleja, pero pudimos representarla nuevamente con un gráfico que pone todos los desenlaces mayores. Y esto era distinto según los países. Esto es Argentina, esto es Brasil, Chile. Vean ustedes cómo se comportan distintos. Haití está en blanco, bueno, tenía carga viral, y el último es México. Esto también, lo otro que hicimos ver, bueno, con qué régimen se mantenían estos pacientes. Y empezaban todos con su primer régimen en oscuro, en verde oscuro, para decir que a los 10 años solo el 11% de los pacientes mantenían su primera terapia, un 13% estaba en la segunda, 12% en tercera y 23% en cuarta o más. Esos son los pacientes que fallecieron y abandonaron. Y teníamos ese drug holiday, que llamamos, que había gente que un 4 o 5% de que estaban cambiando terapia o evaluando, pero que en el momento de la evaluación estaban sin recibir terapia. También eso según los países. Y otras cosas que se ha hecho en la región fue, bueno, cómo evaluar la cascada de atención, porque consideramos que falta evaluar el desenlace de lo que estamos haciendo y cada una de estas etapas. Y aquí está nuevamente la cascada que les mostraba, en que ahí estaría el primer 90% ideal de los infectados, 90% tratados y 90% de los tratados antirretrovirales. En esta cascada hemos propuesto de que de aquí para allá es responsabilidad de las políticas públicas, y estas otras columnas son responsabilidad del desempeño clínico de un centro. Y frente a ello presentamos esto en el IAS del 2015, un modelo que contemplaba, bueno, proporción de pacientes que iniciaban terapia con más de 350, proporción de pacientes que se mantenían retenidos en el centro al año, y proporción de pacientes que tienen una carga viral de menos de 200. Y aplicamos este modelo en nuestro centro, y en el 2011
solamente teníamos un 10% de pacientes que empezaban terapia con más de 350, el año siguiente era 5,7 y el 2013 21. La retención, mucho de esto también teníamos que no le habíamos hecho CD4 a tiempo. Retención en la atención, más del 90% todos los años, pero aquí poníamos cuántos se perdieron, abandonaron el tratamiento, cuántos fueron transferidos y la proporción de muerte al año, que es muy baja, como ustedes ven, pero que ha ido bajando más todavía. 63 a 68% con carga viral al año, pero con una proporción importante de pacientes que no se le había hecho esa determinación oportunamente. Y esto le da un puntaje, 100 cada uno, por lo tanto un máximo de 300, 167 puntos globales, 171 puntos globales y 183 en el último año que aplicamos esto. Y vean ustedes qué proporción de pacientes empezábamos con menos de 200, 43% en el 2011, 42% en el 2012 y finalmente una mejoría leve, pero todavía con una alta proporción de pacientes que empiezan muy tarde. Y finalmente, esto fue hecho en toda la red CasaNet de este mismo modelo, y esto está en prensa en el International Journal of STD and AIDS y está siendo publicado ya la aplicación de modelo a toda la región, a todos los 7 participantes. Y finalmente, lo que hemos hecho es, bueno, la mortalidad, cómo ha evolucionado la mortalidad, y nosotros hicimos un estudio de mortalidad a corto y retención a corto, mediano y largo plazo desde el 1990 al 2015, 25 años de mortalidad con 5.080 pacientes atendidos en Fundación Argerán. Dividimos en los periodos en no disponibilidad de terapia, del 90 al 92, terapia pre-HART, biterapia, del 93 al 98, terapia HART precoz, con medicamentos que ya prácticamente no usamos, del 99 al 2007, y contemporánea, y básicamente contemporánea aquella que incluía los inhibidores de proteasa. Y la mortalidad que veíamos al año pre-HART era del 40%, hasta ahora de 2% anual ha ido bajando. La mortalidad a 3 años de esa época era 48%, hasta llegar ahora a un 5%, de la época de a 5 años, 62%, llegar a 7%, y vean ustedes cómo se ha ido aumentando la retención desde un 55% al año a un 91% al año. Y lo que hicimos después fue ver al 15 de diciembre cómo estaba esa población, en la cual el 75% de los pacientes pre-HART habían fallecido, 15% habían donado y solo el 6% de esos pacientes estaban en control, a diferencia de, evidentemente, los últimos años en que eso es absolutamente diferente. Por lo tanto, aquí hay una expresión de cómo ha ido mejorando lo que hacemos con los pacientes. Estos pacientes de la era pre-HART en algún momento sí recibieron HART, pero claramente el no haberlo recibido a tiempo tuvo este tremendo impacto en ellos. Eso visualmente se puede ver así del año 90 al 2014, cómo esa alta mortalidad en negro, en este caso a 5 años, prácticamente está mínima, y en verde está el seguimiento activo. Lo que no se ha podido modificar significativamente es realmente el abandono. Es un tema que todavía persiste, que es importante, que es gran consumidor de recursos. Así que esto es lo que yo quería presentar. Como conclusiones podría decir que la epidemia en la región es moderada, excepto en los países más afectados económicamente, que el tratamiento del VIH en Latinoamérica está llevándose a cabo con gran incremento y mayor cobertura, aunque hay brechas, que a pesar de la gran heterogeneidad entre los países, la mayoría de los pacientes infectados diagnosticados reciben tratamiento, que hay una gap importante, una brecha importante de población que debe ser diagnosticada, que la disponibilidad de antirretrovirales y de herramientas de monitoreo es variable, que la cooperación internacional, la red de cooperación, y lo está aprobando esta red latinoamericana,
que está trabajando aquí puede proporcionar información que es muy necesaria y que hay que fomentar esto. Que el gap de 90-90 de las naciones, de la Organización Mundial de la Salud todavía es grande la brecha, pero se está cerrando. Que hay instrumentos, que podemos utilizar instrumentos para una evaluación general, regional de un país, pero también local, donde nosotros trabajamos, que permiten evaluar lo que estamos haciendo. Que la investigación clínica y epidemiológica en Latinoamérica es escasa y que eso necesita ser corregido. Tenemos que tener más presencia. Latinoamérica y el Caribe son una baja prioridad para el ONU-SIDA y las agencias internacionales, pero que el compromiso que ha asumido toda la región está siendo exitoso. Muchas gracias. Obrigado. Merci.